y le diga, mira, te vamos a mandar con el líder de los jóvenes. Y tú dices, ay Dios mío, qué lío me metí yo aquí. Estoy metido en un problema. Porque en las iglesias lo que tienen que atender, lo que tienen que hacer el trabajo, son los ancianos. No quiero decir que yo no puedo poner a un joven a hacer trabajo, sí, pero el joven puede estar en lo que es la limpieza, en la ordenanza, en recoger la silla, en limpiar el templo. Para que se vayan preparando. Yo no lo puedo poner a liderizar cuando ni siquiera ora. Una persona que vaya a ser líder de un departamento o de un ministerio, como lo llaman ahora, mínimo tiene que ser una persona de oración y de lectura de palabras. Que no pueden decir ayuno porque está de primero, que no pueden decir vigilia porque está metido de primero, que no pueden decir una campaña evangelística porque está metido de primero. Pero si tú buscas a los jóvenes, ¿dónde están? Los de adoración, los de alabanza, tú los llamas a las 8 de la mañana, están durmiendo. Yo no sé en qué tiempo ellos tienen un encuentro con el Señor. Yo que me perdone, estoy juzgando. Estoy hablando de que es algo bíblico. Nosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué es lo que dice? Si hay algún enfermo en la iglesia, llamen a los jóvenes, porque hagan llame a los ancianos. Los ancianos son los que van a llamar siempre. Por eso los jóvenes deben estar sujetos a los ancianos, deben caminar con los ancianos para aprender con los ancianos. ¿Y qué va a ser anciano? Va a orar por el enfermo. Así es. ¿Tú te imaginas que un grupo de jóvenes y el líder es otro joven de menos edad que ellos y entonces se enferma un muchacho de eso, le da un ataque, se endemonia? ¿Qué tú crees que va a hacer otro joven? Va a salir corriendo asustado cuando ve ese poco de sillas y pupitre volando por los aires, que yo lo he visto. Va a salir corriendo. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento, no tiene madurez. Amén. Entonces nos llaman a los jóvenes, llamen a los ancianos. Las iglesias tienen que tener ancianos. Así es. Las iglesias todas tienen que tener ancianos. Yo veo que la mayoría de las iglesias tienen una fila así largota de pastores, el apóstol, los profetas y los evangelistas y los maestros, y no hay ancianos. Entonces llaman ancianos. Aquí hay abuelitas ancianos, porque bueno, si no 30 años se en esa silla. Pero no hace más nada. El anciano tiene que dar testimonio en la iglesia, en su casa, donde vive, en todo lugar. Tiene que ser un hombre de oración. Amén. Tiene una edad avanzada, 80 y algo de años, sirviéndole al Señor en el templo, ¿verdad? Orando y ayunando. Yo no conozco a alguien que tenga más años que ella. Ay, se cayó. 80 y algo de años. Y dice que ella enviudó joven, tenía 27 años. Perdón, 22 años. Porque yo saco la cuenta. Porque en ese tiempo las mujeres se casaban a los 14, a los 15. Y dice que duró 7 años con su esposo. Entonces 15 más 7 son 22. Enviudó y no buscó más hombres. Y dijo, ay, yo me quito este yugo. Y se fue a servirle al Señor. Es una anciana. Una anciana no porque se la pasa en el templo, sentada, aplaudiendo y diezmando. No, una anciana porque dice ahí que ayunaba y oraba y le servía en el templo. Vivía más tiempo en el templo. Entonces esa mujer, el que necesitaba un consejo, iba a ella. Ella, el trabajo que lo vamos a ver la semana que viene, el trabajo de las diáconos, de las mujeres, ¿verdad? Es ese. Las mujeres que tienen tiempo en el evangelio, que son unas ancianas, ellas tienen que aconsejar a las mujeres jóvenes en cómo vivir con su esposo y cómo tratar a su marido. De jóvenes o el líder, eso no se puede hacer. No, yo sé, los jóvenes se tienen que sujetar a los ancianos. ¿Por qué? Porque el anciano es un hombre lleno de sabiduría, es un hombre lleno del Espíritu Santo, es un hombre de oración, es un hombre de lectura de la palabra, es un hombre que cuando tú tienes un problema, tienes una aflicción, usted va al anciano y el anciano te va a dirigir a ti y te va a dar una palabra, ¿verdad? Bíblica. Nunca te va a hablar, un anciano de Dios nunca te va a hablar de su corazón.
Nunca te va a dar una opinión de su corazón. Siempre te va a dar una respuesta basada en un versículo bíblico. Y eso es lo que va a ayudar y va a fortalecer al joven. Por eso dice aquí, en el 5, los jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos en humilde, ¿verdad? En humildad. Fíjate que dicen todos. O sea, no que va a haber un joven que es el que gobierna a otro. Hay ningún líder. ¿Por qué? Porque los jóvenes, ninguno madurado, ninguno no tiene ese despliegue amplio en su mente para poder liderizar. Y menos llevar una iglesia. Si yo gano unos jóvenes y pongo un joven que gobierna a otros jóvenes, ¿qué va a salir de ahí? ¿De qué hablan ellos? ¿De qué conversan los jóvenes? De moda. ¿Quién hizo cuántas carreras? ¿Quién jugó el fútbol? Eso es lo que hablan los jóvenes. ¿Tú crees que un joven se van a reunir y ellos van a estar estudiando y van a estar leyendo? No. Tiene que ser un anciano que los instruya. Tiene que ser un anciano que le hable de la palabra. Tiene que ser un anciano que los enseñe a orar. Tiene que ser un anciano que los enseñe a escudriñar la palabra. Amén. Por eso dice así, después dice, hoy vamos a hablar de los jóvenes. En toda la clase de diaconado hemos visto los requisitos del diaconado, hemos visto que son una orden del cielo, ¿verdad? Es de Dios, no es una orden del hombre, no son normas de hombre, sino es la ley de Dios y Él nos manda a que esos son los requisitos que debe tener el diácono. Amén. Hemos aprendido que los hombres tienen requisitos para ser diáconos, las mujeres tienen requisitos para trabajar como diáconos, pero lo que hemos hablado es del hombre y ahorita estamos hablando de los jóvenes y los niños en las iglesias para poder trabajar como diáconos. Amén. ¿Por qué? Porque hemos visto que en muchas iglesias hay jóvenes que están liderizando departamentos o como ellos lo llaman a su vez ministerio. Pero la Biblia nos dice que no, en ningún pasaje bíblico nos habla que los jóvenes pueden liderizar, ¿verdad? Porque todavía no han adquirido una madurez o un crecimiento emocional o espiritual para llevar las riendas, por ejemplo, de un pastorado.